Bienvenidos a este tiempo especial con la Iglesia Linaje Escogido. Soy el pastor Israel Sánchez y juntos estaremos leyendo la palabra de Dios en la traducción del lenguaje actual de lunes a sábado a lo largo de un año. Así que te invito a unirte cada día porque leer la Biblia transforma tu vida, fortalece tu fe y acerca tu corazón a Cristo. Así que acompáñanos y descubramos juntos lo que Dios tiene preparado en su palabra. La lectura de esta semana es Génesis capítulo 1 al capítulo 4, el día de hoy. Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Dijo entonces Dios: quiero que haya luz. Y al instante hubo luz. Al ver Dios la belleza de la luz, la apartó de la oscuridad y le puso por nombre día, y a la oscuridad la llamó noche. Y cayó la noche y llegó la mañana, y ese fue el primer día. Entonces dijo Dios: quiero que haya entre las aguas algo firme que las separe. Y al instante se hizo así. Dios puso algo firme entre las aguas, y la mitad de las aguas quedó abajo, y la otra mitad quedó arriba. Al ver la belleza del firmamento, Dios le puso por nombre cielo, y cayó la noche y llegó la mañana, y fue el segundo día. Dijo entonces Dios: quiero que las aguas estén debajo del cielo y se junten en un solo lugar, y que aparezca lo seco. Y al instante se hizo así. Dios llamó tierra a lo seco y llamó mar a las aguas. Al ver Dios tal belleza, dijo: quiero que haya en la tierra árboles y plantas que den fruto y semilla. Y al instante se hizo así. La tierra produjo árboles y plantas, los árboles dieron frutos y las plantas dieron semillas. Mientras Dios admiraba tal belleza, cayó la noche y llegó la mañana, y ese fue el tercer día. Dijo entonces Dios: quiero que haya en el cielo luces que separen el día de la noche, luces que indiquen las estaciones, los días y los años, luces en el cielo azul que ilumine la tierra. Y al instante se hizo así. Dios hizo las dos grandes lumbreras, el sol para que domine en el día y la luna para que domine la noche. También Dios hizo las estrellas, y Dios puso estas luces en el cielo para alumbrar la tierra, para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Mientras Dios admiraba tal belleza, cayó la noche y llegó la mañana, y ese fue el cuarto día. Dijo entonces Dios: quiero que los mares se llenen con seres vivos, quiero que las aves vuelen sobre la tierra y crucen el cielo azul. Así creó Dios los dos grandes monstruos marinos, creó todos los seres vivos que se mueven en el agua y todas las aves del cielo. Al ver Dios tal belleza, les dio esta bendición: quiero que los peces se reproduzcan y llenen los mares. Quiero que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. Entonces dijo Dios: quiero que haya en la tierra toda clase de seres vivos, animales domésticos, animales salvajes, reptiles e insectos. Y al instante se hizo así. Dios hizo los animales salvajes, los animales domésticos, los reptiles y los insectos. Al ver Dios tal belleza, dijo: hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer, y les dio esta bendición: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. También les dijo Dios: hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto. Todo esto les servirá para su alimento. Pero la hierba verde será para todos los animales. Y al instante se hizo así,
Mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación, cayó la noche y llegó la mañana, y ese fue el sexto día. Capítulo 2 de Génesis. Así terminó Dios la creación del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe, y el séptimo día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó para que todos lo adoraran. Esta es la historia de cuando Dios creó el cielo y la tierra. En ese tiempo aún no había árboles ni plantas en el campo, porque Dios todavía no había hecho que lloviera, ni había nadie que cultivara la tierra. Del suelo salía una especie de vapor, y eso era lo que mantenía húmedo la tierra. Entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Dios había plantado un jardín al cual llamó Edén, y allí puso al hombre. Luego Dios hizo que creciera allí toda clase de árboles. Eran hermosos y daban frutos muy sabrosos. En medio de ese jardín estaba el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín, y luego se dividía en otros 4 ríos. El primero se llamaba Pisón, y es el que rodea todo el país del Ávila. Allí hay oro muy fino, y también piedras de ónice y plantas con las que se hacen finos perfumes. El segundo río se llamaba Gijón, y él es el que rodea todo el país de los etíopes. El tercer río se llamaba Tigris, que corre todo el este de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, pero claramente le dijo: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Luego dijo Dios: no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Entonces hizo Dios todos los animales domésticos y salvajes, y todas las aves que vuelan por el cielo, y se los llevó al hombre para que le pusiese nombre, y así lo hizo. Sin embargo, para el hombre no se encontró compañía ni ayuda. Por eso Dios hizo que el hombre se quedara en un profundo dormir. Y así, mientras éste dormía, Dios le sacó una de sus costillas y luego le cerró el costado. De esa costilla Dios hizo una mujer. Cuando se llevó al hombre, éste dijo: esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. La llamaré hembra, porque Dios la sacó del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Tanto el hombre como su mujer andaban desnudos, pero no sentían vergüenza de andar así. Génesis capítulo 3. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer: ¿así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó: sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue que en medio del jardín hay un árbol que no debemos ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. Pero la serpiente insistió: eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó que el fruto del árbol sí se podía comer, y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar la sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella, y también él comió. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higueras y las cosieron para cubrirse de ellas. Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse de entre los árboles, pero Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Y el hombre le contestó: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo. Por eso corrí a esconderme. ¿Y cómo sabes que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso comiste del árbol que te mandé no comer? Y el hombre le respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto del árbol, por eso me lo comí. Dios se dirigió entonces a la mujer y le dijo: ¿qué es lo que has hecho?
Y la mujer le respondió: la serpiente me tentó una trampa, por eso comí del fruto. Entonces Dios le dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita seas más que todo el animal doméstico, más que todo animal salvaje. Mientras tengas vida, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo de la tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre tus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: cuando tengas tus hijos, haré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo, y él será quien te domine. Y al hombre le dijo: ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer. Por eso, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra su alimento. Solo te dará espinos que te hieren, y la hierba del campo será tu alimento. Muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos, así será hasta el día en que mueras y vuelvas al polvo de la tierra, del cual fuiste tomado. Tú no eres más que polvo, y al polvo volverás. Génesis capítulo 4. El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva, y ella quedó embarazada y tuvo un hijo y lo llamó Caín, porque dijo: gracias a Dios he tenido un varoncito. Después volvió a tener otro hijo que se llamó Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra, mientras que Abel fue pastor de ovejas. Pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó muchísimo a Caín, y en su cara se le veía el enojo que tenía. Entonces Dios le preguntó a Caín: ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Un día Caín invitó a su hermano. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Más tarde Dios le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y Caín le respondió: no lo sé, no tengo por qué cuidarlo. Entonces Dios le dijo: ¿por qué has matado a tu hermano? Desde la tierra la sangre de tu hermano pide venganza. Esto no puede dejarse sin castigo. Maldito serás, y la tierra que cultivas no te producirá, pues has matado a tu hermano, y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene dónde vivir. Entonces Caín le dijo a Dios: este castigo es más de lo que yo puedo soportar. Hoy me estás condenando a vivir en la tierra como un vagabundo. Tendré que andar escondiéndome de ti, y a cualquiera que me encuentre me matará. Pero Dios le respondió: de ninguna manera. Si alguien se atreve a matarte, sufrirá un castigo 7 veces peor. Entonces Dios le puso a Caín una marca para que el que se atreviera a matarlo no pudiera tocarlo. Así fue como Caín se apartó de la presencia de Dios y se fue a vivir al país de los vagabundos, al este del Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y tuvo un hijo al que llamó Enoc. En este tiempo Caín estaba construyendo una ciudad y en honor de su hijo también la llamó Enoc. Esta es la historia de los descendientes de Caín: Enoc, Irad, Meujael, Metusael, Lamec. Lamec tuvo 2 esposas. Una de ellas la llamó Ada y la otra llamaba Sila. Ada fue la madre de Jabal, que fue el primero en habitar en tiendas de campaña y en dedicarse a la cría de ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, que fue quien inventó el arpa y la flauta. Sila tuvo también un hijo que se llamaba Tubal Caín y se dedicaba a fabricar toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Su hermana se llamaba Naama. Un día Lamec le dijo a sus 2 esposas: Ada y Sila, esposas mías, escúchenme, présteme atención. Si alguien me hiere o me hace algún daño, sea niño o sea hombre, lo mataré. Si el que hiera a Caín será castigado 7 veces. El que me hiera a mí será castigado 77
veces. Adán volvió a tener relaciones con su esposa y ella tuvo un hijo al cual llamó su nombre Set, pues dijo: Dios me concibió otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. También Set tuvo un hijo y le puso por nombre Enós. A partir de entonces se comenzó a adorar a Dios usando su nombre. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron conectadas en este día. Nos vemos en una próxima lectura de la palabra. Adiós.